Hola delfines y delfinas, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo video aquí en el canal, a un nuevo video de los Sims 4, a un nuevo, aquí de Samuel Monca, ¿cómo puede verlo? Y sí, mis redes sociales, la que me puedes seguir y todo eso. Vale. Voy a coger agüita porque lo que se viene es fuerte. Y sí, vamos a hablar del caso de Gypsy Rose Blanchard. Porque como ha salido el documental el documental que ha hecho, se ha desvelado un montón de bueno, bueno, seguramente este caso es uno de los más conocidos de internet, o sea, el caso de Gypsy Rose Blanchard, o sea, básicamente es uno de los más conocidos porque literalmente a mí me tiene mal, como ustedes podrán imaginarse. Y bueno, entre leucemia, asma, epilepsia, un tumo de oxígeno, excesivas dosis de medicamentos injustificados y más de 20 años en una silla de ruedas. Eran los diagnósticos que Didi Blanchard, Didi era la madre de Gypsy Rose, Didi le dio a su hija, que era interminable todos estos, pero ninguno era real. Lo que hizo que se forjara una enfermiza de relación que acabó con un crimen súper controversial. Si lo pensamos bien, la propia Gypsy Rose sabía que podía caminar, pero estuvo durante mucha parte de su vida en una silla de ruedas. Y escuchar los relatos súper exagerados que su madre le decía que tenía que era una enfermedad terminal, lo cual ni siquiera era cierto. Eso hizo que Gypsy Rose no tuviera amigos y tampoco salía sola de su casa. La compañía que más solía tener era su obsesiva madre, un tubo de oxígeno, una plataforma de metal y un puñado de medicamentos. Fue así, eso así es como Didi, su madre, malita de la cabeza que estaba, básicamente así fue como ella lo quiso, diciéndole que parecían numerosos diagnósticos, como los que yo he contado, los cuales aumentaban a medida que la propia Gypsy Rose crecía en Golden Meadow, que es un pueblo de Luisiana. Cuando ya ella, Gypsy Rose, pues entró en la adolescencia, se dio cuenta de que ya no tenía ninguno de estos síntomas. Como la falsa leucemia, la cosa se convirtió en un gran temor para ella. Y estaba obligada a mentir, y al mismo tiempo una sensación de impotencia se apoderaba progresivamente de su cuerpo, lo cual hizo que esto se desencadenara en uno de los crímenes más impactantes que yo creo que existen en la historia y además muy controversial, porque ella fue víctima, ella fue verdugo, básicamente, porque planeó el desvivimiento de su madre. Pero ella también fue víctima de su propia madre. O sea que digamos que esto es como las dos caras de la moneda. O sea, no sé si me entiende. Y aquí es cuando empiezan cosas. Los comportamientos de Didi, la madre de Gypsy Rose, siempre llamaron la atención de la gente que era más cercana a ella. Era la menor de 6 hermanos. Y cuando la madre de Didi enfermó, Didi se ofreció para cuidarla, pero no duraría mucho tiempo. Y tú te preguntarás, oye, ¿por qué? Bueno, Emma, que es se llamaba la madre de Didi, em, dijo adiós al mundo a los 59. Y después de esta tragedia, es que hubo muchas cosas. Básicamente se dijo que la propia Didi había sido la culpable de de haber dejado irse, o sea, volar altísimo a su madre por falta de alimentación y tampoco es que la solía bañar. Y las condiciones eran deplorables, pero como no tenían bastantes pruebas para inculparla. Didi era una mujer, fue una persona muy complicada. Y si esto ya te parece que el hecho de posiblemente haber dejado que su propia madre dijera adiós al universo, dijera adiós al planeta Tierra, vamos a decirlo así, espérate. Ella siguió con...
continuó con su camino y conoció a un muchacho llamado Rod Blanchard, de 17 años. Didi le dijo que tenía 21, también es un poco fuerte, cuando ella en realidad tenía 24. Y resulta que ella se quedó embarazada, la propia Didi, por lo que tuvieron que casarse. Mm, no sabemos si a lo mejor Didi buscó, hizo este embarazo a propósito, porque al parecer, según se dice en el documental, Didi podría haber sufrido de sobrepasamientos por parte de su propio padre. Propio padre no se sabe muy bien, porque el documental solo habla Gypsy Rose. Después de esto, debido a que él, pues, era un padre joven, evidentemente, porque tú imagínate, él, Ross Blanchard se esfumó poco antes de que naciera Gypsy Rose en el 91. Y, y se aseguró, y al parecer aseguró que Didi recurría a la brujería, lo cual no sé si es cierto o no. Y Didi sale con su hija Gypsy Rose, empezó a tener una fuerte obsesión por su hija Gypsy Rose, y se tomó la libertad de inventar una serie de mentiras en torno a la propia Gypsy Rose en ausencia de Rod Blanchard. Y resulta que, digamos que, a ver, el padre de Gypsy Rose siempre estuvo pasando dinero a su hija, pero no la visitaba mucho, ya me entiendes. Entonces, cuando Didi llegó a casa donde vivía su padre, Claude Pitre, y su madrastra Laura, y ella se desempeñó como la encargada de cocinar. Y al poco tiempo, su madrastra, madrastra de Didi, enfermaría gravemente y pasó 9 meses en cama. El origen, se dice que fue una comida que ingirió, tenía un elemento que afectó a su organismo. Estuvo al borde de la diosa la vida, y sobre Didi ya empezaban a haber bastantes sospechas. Y fue ahí cuando ellos, que sumó a la obsesión que tenía en la que trataba a Gypsy Rose, desencadenaron que el padre de Didi las echara de casa. Laura se recuperó poco tiempo después de que Didi se fuera. Era el inicio de una serie de comportamientos tóxicos que Gypsy Rose viviría, aislada sin posibilidad de comentárselo a otras personas. Ahora solo eran ella y su madre. Aquí es cuando empiezan las cosas muy fuertes que hacía la señora Didi. Porque Gypsy Rose, tan solo con 3 meses de vida, visitó por primera vez un hospital y su madre le dijo a los doctores que Gypsy Rose tenía dificultades para respirar o apnea del sueño y que le diagnosticaron apneas del sueño y le recetaron un aparato para enfrentar esta condición. Pero ¿qué pasa? Que esto a Didi no la conformó y fue sumando cada vez más síntomas a medida que visitaban médicos. Y los controles médicos se convirtieron en la rutina que marcaría la vida de Gypsy Rose. Y con solo 7 años, Didi inventó que Gypsy Rose sufría de alteraciones cromosóficas y distrofia muscular, motivos ficticios por lo que la obligó a sentarse en una silla de ruedas a pesar de que Gypsy Rose sí podía caminar. Y Gypsy Rose solo era una niña y seguía hacía lo que su madre le decía. En el propio documental, aquí hago un inciso, ella estaba en un cumpleaños de unos primos y cuando fue a comprar, su tío, Didi tenía un hermano, el tío de Gypsy Rose le dijo a Gypsy Rose cuando tenía 7 años oye, sabemos que puedes caminar y puedes saltar en la cama elástica. Gypsy Rose subió a la cama elástica, se divirtió, saltó junto con sus primos allí en la cama elástica como cualquier niña normal y cuando Didi llegó montó el escándalo, se llevó a su hija y se fueron. En 2001, en el Hospital Universitario de Tulane, la analizaron y a Gypsy Rose no le encontraron ningún diagnóstico de ninguna enfermedad. Pero esto evidentemente sabemos que a Didi no le importó, porque estaba convencida de que los tenía, aunque no había datos que lo respaldaran, síndrome de Munchausen por poderes. Ya hablaremos de eso. La propia Didi armó fichas médicas ilegítimas, esparció rumores de enfermedades y no se despegaba ni un segundo de su hija. Entonces es cuando Gypsy Rose acumulaba ya complicaciones falsas de enfermedades que no tenía como asma, epilepsia, problemas auditivos, dificultades en la vista, parálisis del tronco inferior y daños en su sistema digestivo. Lo único que podemos decir que tuvo como grave, entre comillas, que no era nada, fue cuando se montó en una moto que su abuelo tenía, y ella se montó con él en la moto, y él solo se cayó, y solo se raspó un poco la rodilla. Algo súper mínimo que no era tan grave.
Y aquí es cuando también Didi empezó a alimentar a su hija a través de una sonda nasogástrica que entraba por su nariz y llegaba al estómago. También hay uno como que era a través del ombligo, pero no sé muy si es también. Y las enfermedades eran falsas, pero los hábitos que Gypsy Rose adquirió al final no lo eran, ya que estaba sumergida en una ola de mentiras, frente a las que tenía dudas, pero no podía expresarlas, ya que le tenía miedo a su propia madre, a Didi Blanchard. Y esto se intensificó cuando a ella, su madre, le dijo que tenía leucemia. Y el temor que esto pudiera ser real, porque es una enfermedad grave, que obviamente, se apoderó del cuerpo de Gypsy Rose, lo que hizo que siguiera fielmente las normas de su madre. Gypsy Rose perdió parte de su dentadura por el consumo excesivo de remedios, dejó de ir al colegio y empezó a ser educada en su casa por su madre, quien rapó su cabeza y le acudió a diversas organizaciones para solicitar apoyo, falso apoyo, porque en realidad no, Gypsy Rose no tenía nada. O sea, que es como que, ¿en qué lado te pones? Porque es muy complicado en este caso. Y gracias a este apoyo, que era la organización Make a Wish, Didi consiguió llevar a Disney World a Gypsy Rose y con un auto con el espacio suficiente para trasladar la silla de ruedas. Y la reconstrucción de su casa después del Katrina en 2005, que lo del que el huracán Katrina destruyera su casa sí era cierto, pero las enfermedades de Gypsy Rose no. Didi no había considerado que esa niña tan frágil y pequeña se convertiría en una adolescente con mayor conciencia de lo que ocurría a su alrededor. Didi no se lo imaginó, y aquí es cuando las cosas que se pusieron peor. Gypsy Rose cumplió 19 años, y ella pensaba, y su madre le había hecho incluso creer que había nacido en otro año, que no había nacido en el 91, sino en el 95, por lo que tendría 15 años. Estamos hablando creo que es 2010, ya estamos hablando. Y el caso de Gypsy Rose era viral en Estados Unidos. Pero no estaba segura, la propia Gypsy Rose ya no estaba segura de si su madre decía la verdad. Sabía que ella misma sabía que no sufría nada de eso. Y las afirmaciones como de que Gypsy Rose tenía la inteligencia de un niño de 7 años y ella no la tenía. Y yo no entiendo cómo el documental habla tan fluido, si es que apenas iba al colegio, yo creo que tuvo que leer un montón cuando estuvo entre rejas y durante el tiempo que estuvo aislada tuvo que leer un montón para poder tener el léxico que tiene. Pero ¿qué pasa? Que poco a poco empezó a discutir más con su madre, la propia Gypsy Rose, y los castigos se hicieron más estrictos, en los que Didi llegó a ponerle la mano encima a su hija, privarla de alimentación y a dejarla quieta en su cama para que no se levantara y poner campanas en las puertas para enterarse de los movimientos de su hija. Estaba asfixiando a su hija de una forma aún más intensa y siempre le mentía para que así no se enterara sobre su edad, para que no se enterara de que ya había cumplido los 20. Una vez, Gypsy Rose, su madre hizo una cuenta de Facebook conjunta para ella. Pero la Gypsy Rose, muy cuca ella, se hizo una cuenta de Facebook alterna. Y así es como conoció a un hombre de 35 años. Y básicamente Gypsy Rose tenía 19 o 20. ¿Y ella qué hizo? Cogió dinero de su madre y no sé qué más, y se escapó a ver a este hombre con el que no intimaron, ¿vale? No hubo delicioso, no hicieron el delicioso, pero Didi se enteró, enfurecida fue a donde vivía esta persona, sacó a su hija de ahí cuando su hija no había hecho nada con este hombre que también era mentiroso, que decía que era una buena persona, y además Gypsy Rose tenía la mente muy comida por las pelis de Disney, clásicas, y Didi amenazó a su hija incluso con romperle los dedos con un pin, yo, ya sabes. Y de esta violencia iba en ascenso, y Gypsy Rose estaba menos dispuesta a sufrir este maltrato, esta mala forma de actuar de su madre, y a pesar porque sentía que no podía escapar. Es así como su madre le prohibió usar el ordenador y él se las ingenió para crearse un usuario en una página de citas en link de cita, una página cristiana para buscar parejas. Y aquí es cuando conoció al siguiente implicado, Nicholas Godellón, quien venía de Wisconsin y trabajaba en una pizzería 2 años mayor que ella y que tenía un trastorno de personalidad múltiple. Y solo un mes antes de que empezaran a hablar había sido detenido por darse autoplacer
Mientras buscaba, no por en un local de comida rápida, vamos a decirlo así. Ella estaba ilusionada con la idea de que él pudiera ser la carta que le ayudara a escapar de su casa. Forjaron contacto íntimo a través de este chat y inclusive le mandó fotos posando con un objeto afilado que usamos para cortar comida en su lengua. Y ella, ilusionada con la idea de que, de que el godellón este pudiera agradarle a su madre, organizó una cita casual. Y el plan era ver que Gypsy Rose y su madre fueran a ver una película de princesas donde él estaría, pero no fue del agrado de Didi, lo que les prohibió tener contacto. Ellos buscaron, Nicholas y Gypsy Rose buscaron opciones alternativas para alejarse de Didi. Y lo que les convenció fue básicamente planear un desvivimiento. Según dijo él, mi odio hacia ella la obligará a irse fuera del mundo. Es mi lado malvado haciéndolo, no lo arruinará porque le gusta desvivir. Y esto fue lo que él dijo. Y ahora llegamos a la escena del crimen. Noche del miércoles 10 de junio de 2015. Es cuando Gypsy Rose dejó sin seguro la puerta principal de la casa en donde vivía con su madre ubicada en Springfield, Missouri. Higo de Young entró a la escena y se dirigió a la habitación donde dormía Didi con un objeto punzante afilado en sus manos. Se abalanzó sobre Didi y le dio un total de 17 estocadas. Y Gypsy Rose estaba escondida en el baño principal tapándose los oídos para no escuchar esta masacre. Nicholas Bodellón y Gypsy Rose se reunieron, hicieron el delicioso y cogieron $4,000 para irse a un motel en los suburbios de la ciudad. Y se irían a la casa de los padres de Godellón en Wisconsin. Según la madre de Nicholas Godellón dice, ¿sabes? Fue raro. Cuando lo recogí en la estación le pregunté, ¿cómo está tu madre? Me habían dicho que vivía en un refugio para personas sin hogar porque su madre la había echado. Pero actuaron como si nada. Gypsy Rose subió una llamativa publicación a su cuenta de Facebook. La PER está desvivida. Y por lo que mucha gente se preocupó por este post. Y encontraron el cuerpo sin vida de Didi durante la madrugada del 14 de junio de 2015. El motivo del desvivimiento y quién lo hizo. Si Gypsy Rose no podía caminar, ¿por qué no estaba en la residencia? Fue una de las muchas preguntas que la gente se hizo y la encontraron en las casas de los padres de Godellón, donde se enteraron que todas las enfermedades eran mentira. ¿Y por qué publicó todo esto? Ella respondió que deseaba ver el cuerpo sin vida de su madre, de su madre fuera encontrado para que tuviera un entierro apropiado. Luego, claro, las consecuencias de esto que fueron. Los peritos revelaron que, pues eso, Didi Blanchard tenía el síndrome de Munchausen por poder, que es un trastorno mental que se caracteriza porque el adulto responsable a cargo del niño adulto puede ser hombre o mujer, pero generalmente siempre es la madre, aunque también puede ser el padre, que es el responsable de un niño, exagera e inventa diagnósticos relacionados con enfermedades que el supuesto menor tiene o que no son verdad. Aparentemente, la verdadera afectada por esto no era Gypsy Rose, sino que era Didi. Pero aquello no detuvo que Gypsy Rose la sentenciaran a 10 años de cárcel por desvivimiento en segundo grado, mientras que Godellón subió a una cadena perpetua por desvivimiento en primer grado. Y fueron a la cárcel y revelaron a los doctores que Gypsy Rose tuvo mejoras en su salud. Podía caminar, relacionarse con otras personas y no estaba obligada a consumir cantidades excesivas e injustificadas de medicación, subiendo más de 6 kilos, un cambio poco común en reclusos. La propia Gypsy Rose dijo, sabía que no necesitaba el tubo de alimentación, sabía que podía comer, sabía que podía caminar, pero le creí a mi madre cuando me dijo que tenía leucemia. De ser, también dijo, el autor dijo que desearía haber sido, que sabido que que era más manipulación que amor. Si hubiera sabido eso, probablemente no estaría en esta situación. Según Gypsy Rose dijo, ella me usó como un peón, me afeitaba el pelo y decía, se va a caer de todos modos, así que vamos a mantenerlo bonito y ordenado. Creo firmemente que el desvivimiento no está bien, pero al mismo tiempo no creo que merezca tantos años como tengo. Creo que sí merezco pasar un tiempo de prisión por este crimen, pero también entiendo por qué sucedió. Con mi madre no podía caminar, no podía comer, no podía tener amigos, no podía salir afuera y jugar con amigos o con cualquier otra cosa. Siento que soy más libre en la cárcel que viviendo con ella, porque ahora se me permite vivir como una mujer normal. Y a finales, y ha salido literalmente a finalesísimos del año pasado. Y evidentemente, el hecho de que haya salido ha sido algo completamente fuerte.
Porque el día 28, porque el día 28 de diciembre, sí, el Día de los Inocentes del año pasado, Gypsy Rose Blanchard salió de la cárcel tras haber cumplido el 85% de su condena. Y básicamente este caso se abordó por esto, y ahora mismo tiene muchísimos millones de seguidores, eh, y ha hecho multitud de entrevistas. Y literalmente, ahora mismo, a sus 32 años, es una celebrity. O sea, es que literalmente ahora mismo es una celebrity. O sea que, según dijo, veía solamente dibujos animados de Disney y de ellos no se dan señales de advertencia sobre malos padres. Dice que se arrepiente de ello cada día. Ahora mismo goza de un estatus de celebridad, ya que la historia de una joven torturada que acabó planeando el desvivimiento de su madre y que ahora despierta simpatías en redes por la segunda oportunidad que al parecer le ha dado la vida. No sé qué pensar sobre esto. Pero claro, ahora ha salido el documental, el Lifetime de Confesiones de prisión Gypsy Rose Blanchard. Obviamente el caso se conoció por la serie de Act, que protagonizada por Patricia Arquette y Joey King, bestia de Taylor Swift. Y hoy día Gypsy Rose tiene 32 años, ha cumplido el 85% de la pena impuesta, y el documental lo hizo cuando estaba todavía entre rejas. Básicamente, la serie como que brinda un acceso sin precedentes a su testimonio como víctima de síndrome de Munchausen por poderes por parte de su madre. No le dijo toda una vida de silencio, por fin fue usar mi voz para compartir mi historia y decir mi verdad. Como superviviente de un implacable abuso infantil, esta docuserie narra mi búsqueda de liberación y mi viaje a través del autodescubrimiento. Soy yo misma sin disculpas y sin miedo a exponer las partes ocultas de mi vida que nunca han sido reveladas hasta ahora. Así que, básicamente, al parecer en la serie como que se han revelado muchos detalles y no sé, es bastante impactante. Es bastante impactante las cosas como son, porque, a ver, o sea, es que, a ver, es que es muy fuerte, o sea, tú esto no te lo esperas, ¿verdad? Yo no me lo esperaba. Yo esto no me lo esperaba. Y es un caso de los más impactantes de lo que es el mundo de la cultura de Internet. En Lifetime está el documental, son 6 capítulos, donde hay revelaciones como que sufrió tocamientos indebidos por parte de su abuelo, donde luego ¿qué más? Bueno, su padre le pasaba manutención, tampoco es que la visitara mucho. Quien estaba más preocupada por la propia Gypsy Rose era su madrastra y muchas más cosas. O sea, creo que es un caso fuerte, impactante y que dices, ¿hasta dónde puede llegar la obsesión, eh? No sé, así que bueno, espero que os haya gustado este caso, el primer caso de True Crime del año, que no lo había dicho. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo y os haya entretenido. Podéis dar like, compartir, activar la campanita, compartir, comentar. ¿Se han quedado en shock como yo? Creo que sí. Así que bueno, y nos veremos en el siguiente vídeo. Seguramente será comentando los looks de los Critic Choice Awards. Bye.